Vamos a leer el capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a ver del verso 1 al verso 3. Listos, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Ok, la semana pasada estuvimos viendo cómo la ira de Dios viene sobre la tierra, y estuvimos viendo los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Recuerdan? El caballo blanco, el caballo, ¿qué más? Rojo, gris, negro y amarillo. Y cada uno de esos 4 jinetes, ¿qué es lo que trae a esta tierra? Destrucción, ¿recuerdan? Va a traer hambre, tempestades, terremotos. Y cuando sucede un terremoto, que fue donde nos quedamos, un gran terremoto, toda la tierra se va a remover y va a ser una catástrofe tremenda, donde el clima va a estar peor que hoy. Hay personas que no están impuestas al calor, hay personas que aquí en la ciudad de Los Mochis se mueren por el calor, ¿no es cierto? Yo recuerdo que en una ocasión fui a unas conferencias a la iglesia de Ensenada, y fui en julio, y yo llegaba y yo traía mi chamarra, no me quitaba la chamarra en julio, y ellos estaban muriendo de calor. El pastor Jonathan Domingo decía: hay que abrir las puertas porque está haciendo mucha calor y que no sé qué. No, dije, fuera para Mochi le pega un infarto, se desmaya, ¿va? Porque nosotros vivimos en un clima bien caluroso, ¿va? Donde sudamos muchísimo. Entonces la tierra va a sufrir peores cosas, peores catástrofes, peores tsunamis, peores terremotos, ciclones, huracanes. Todo eso se va a desatar en la gran tribulación, que va a ser un periodo de 7 años. Pero estuvimos viendo y estudiando que ese periodo de 7 años es donde el anticristo va a venir a gobernar en todo el mundo, pero él va a traer una paz falsa. Cuando él venga en el jinete blanco, en el caballo blanco, él va a decir a la humanidad que él va a traer la paz al mundo. Y la verdad es que sí va a traer una paz al mundo, pero una paz que momentánea, que va a durar 3 años y medio solamente. Pero a la mitad de los 7 años, el anticristo lo que va a hacer, se va a meter en el templo de los judíos, porque él mismo les va a dar la oportunidad o el chance de volver a reconstruir el templo de Jerusalén, y van a adorar los judíos nuevamente según a Dios. Van a ofrecer sacrificios, van a matar animales, van a rociar sangre sobre el tabernáculo. Pero ellos no saben hasta que el anticristo se meta a la mitad de los 7 años y él diga en el templo de los judíos que él es Dios y que a él le tienen que adorar. Entonces vamos a ver que de ahí se va a desatar la persecución, la gran tribulación. Pero la Biblia dice que a los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Ellos todavía están esperando al Mesías. Pero la iglesia, nosotros los gentiles, los que hemos creído, según la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, la iglesia ya no está aquí en la tierra. ¿Dónde está? Está en el cielo. Y allá nosotros vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. Entonces el anticristo va a estar aquí en esta tierra, va a estar aquí en este planeta. Y al que no se deje marcar en la mano derecha o en la frente, va a ser decapitado, va a ser muerto. Entonces eso estuvimos hablando en el capítulo 6, pero ahora en el capítulo 7 lo que vamos a ver es una especie de un paréntesis que ahí se para. O sea, el 7º sello lo vamos a ver hasta el capítulo 8, pero hoy vamos a ver los 144,000 sellados, y vamos a ver quiénes son esos. Vamos a ver de dónde van a salir los 144,000 sellados. ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Sí o no? No, porque la Biblia dice que son judíos. Ahorita vamos a estudiar. No son los testigos de Jehová. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Ahorita lo dice la Biblia en el verso 4 en adelante. Pero vamos a empezar en el verso 1. Dice:
Después de esto, siempre cuando vemos esta palabra después de esto, esta palabra significa metatauta, o sea, es que va una vuelta, que le da vuelta a una página. Es otra cosa que va a suceder. Ahora, nosotros debemos de entender que en ocasiones la Biblia no está escrita cronológicamente. Entonces es muy probable que el capítulo 7 vaya antes del capítulo 6, así dicen muchos comentaristas, pero nosotros vemos que aquí hay un paréntesis en el capítulo 7. Ok, dice el verso 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué hacían estos ángeles? Detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Se imaginan? Los ángeles en los 4 puntos cardinales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Norte, sur, este, oeste. De los 4 puntos cardinales, ahí van a estar los ángeles. ¿Y qué van a estar haciendo los ángeles? Deteniendo los vientos. Ahora imagínense ustedes el tiempo de la tribulación, ¿cómo va a ser? Ahorita decíamos al inicio, vivimos en una ciudad de Los Mochis donde hace muchísimo calor, donde siempre nuestras pláticas, cuando hace calor, ¿qué decimos? Está haciendo mucha calor, ¿va? Ayer no hizo tanto calor, ¿va? No, pero la semana pasada hizo menos. No, ayer estaba sofocado. Mira, ahorita si ves los árboles, están moviendo las hojas. Pero ayer estaba sofocado, no se movía ninguna hoja de un árbol. Esas son nuestras pláticas, ¿no es cierto? ¿Qué calor hace? Mira, no, hombre, ayer no me la acabé trabajando en el rayo del sol. Pero imagínense vivir en un lugar sofocado. ¿No sería algo terrible? Es algo tremendo. No sé si tú has trabajado en un lugar encerrado. Si este lugar estuviera completamente encerrado, ¿te imaginas? Estuviéramos sofocados. Entonces la gente va a sufrir terriblemente. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y aquí vemos que estos 4 ángeles van a estar en pie sobre los 4 puntos cardinales, deteniendo los vientos. Solo Dios puede hacer eso. Dios es el que permite todas las cosas. Y no va a soplar viento alguno sobre la tierra. ¿Te imaginas? El mar, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar la temperatura ambiente? ¿Cómo van a trabajar las personas? Va a ser algo tremendo. Pero dice el verso 2, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿De dónde sale el sol? ¿De dónde sale el sol? Se dice que sale del oriente, ¿no? Se dice que del oriente es de donde está el cielo, de donde está la presencia de Dios. Okay, entonces de ahí, de donde sale el sol, dice, vino un ángel que tenía un ¿qué? Un sello. Fíjense bien, un sello. Ya hemos visto en el capítulo 6 que hay 6 sellos, pero van a ser 7 sellos. Y en la Biblia, a lo largo de la Biblia, se habla mucho acerca de los sellos. Era algo muy común. De hecho, en la antigüedad había personas que eran reyes o que tenían propiedades y ellos fabricaban sus propios sellos, como hoy en día también, ¿no? Ellos tenían sus sellos para hacer como un título de propiedad para ellos, de algo de pertenencia para ellos. Y era algo muy usado de parte de ellos. Pero aquí vemos que hay un ángel que viene del cielo, que viene de donde sale el sol, que tenía el sello ¿de quién? Del Dios vivo. El sello del Dios vivo. Es interesante que el diablo también tiene ¿qué? Su sello, tiene su marca. Hemos dicho que el diablo siempre ha querido ser un imitador. Dios es trinitario, Dios es 3 personas. El diablo también quiere ser 3 personas. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis también. El diablo quiere ser como Dios, el diablo quiere hacer milagros. El anticristo dice que va a hacer descender fuego del cielo. Lo van a herir de muerte y va a sanar de una herida mortal, lo vamos a ver más adelante. El diablo siempre ha querido ser un imitador, pero aquí vemos que hay un sello de Dios. ¿Cuál será ese sello de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Ahora dice aquí, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz, o sea, gritó a gran voz a los 4 ángeles. ¿A cuáles ángeles? ¿Cuáles son esos 4 ángeles? Los que estaban en el norte, sur, este, oeste. Les gritó este ángel. ¿Qué les dice? Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder
de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿en dónde? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, estamos viendo que ahorita vamos a ver quiénes son los sellados, que son 144,000 sellados. Pero aquí estamos viendo que este ángel le dice, no hagas daño a la tierra, a ninguna parte, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Si tú recuerdas en la Biblia, en el libro de Éxodo, podemos ver la última plaga que fue mandada a Egipto. ¿Cuál fue? ¿Recuerdas cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Entonces ahí Dios le había dicho que cada representante de familia tenía que manchar los marcos de su puerta, los dinteles de la puerta, poner una marca, era un sello, pero ese sello era con la sangre, ¿va?, de un cordero. Entonces ahí vemos un tipo de sello. Y cuando pasó el ángel de la muerte, cuando él pasaba por una casa y miraba ese sello, esa mancha de sangre en la puerta de su casa, pasaba de largo, que de hecho la palabra Pascua significa Passover en inglés, que significa pasar de largo. Entonces el ángel de la muerte, cuando miraba esa señal, esa marca, ese sello, se iba a otra casa, y donde no había ese sello, ahí entraba la muerte. Entonces es interesante que en el libro de Éxodo vemos esa plaga, pero Dios protegió a los suyos, los que estaban sellados, los que estaban marcados. Ahora vamos a ver un verso en el libro de Ezequiel capítulo 9. Libro de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, verso 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles, ¿una qué? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios y se iba tras otros dioses, que era a cada rato, a cada momento, se olvidaban de Dios, siempre Dios tenía un remanente, un pueblo pequeño que no se contaminaba con los ídolos, que se arrepentía. Y aquí vemos en Ezequiel 9:4 también una señal, una marca. ¿En dónde? En la frente, pero es una señal de Dios. Entonces es interesante que un sello sirve para proteger a los siervos de Dios, dar protección a los siervos de Dios. Y es lo que va a suceder aquí en Apocalipsis capítulo 7. Un sello es una protección para señalarlos como propiedad de Dios. Ahora, dijimos que en el mundo antiguo se usaban mucho los sellos. Hoy en día, si tú compras algún producto, alguna televisión, lo que tú quieras, tiene que un sello, ¿no es cierto? Un sello de garantía, de que te garantiza que va a estar bien, y si no está bien, tú puedes reclamar eso. Pero es un sello que le pertenece también a una empresa, un sello o una marca. Ahora, tú y yo, la pregunta sería para nosotros, ¿tú y yo estamos sellados, sí o no? ¿Tú estás sellado? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí. ¿Por quién? Por Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo. Vamos a ver unos versos para darnos una idea. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21 al 22 dice, ¿ya lo encontraron? Segunda de Corintios 1, 21 al 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado ¿qué?
las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Tú estás sellado en tu corazón por Cristo, por Dios. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Ahora, ¿las arras qué es? Es una garantía, ¿no es cierto? ¿Cuántos se casaron por la iglesia? Cuando tú das las arras, que es un mandato de Dios, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿va? Pero muchos les dimos las arras y a veces no cumplimos. Pero cuando tú le das las arras, cuando te casas por la iglesia, estás dando una garantía de que tú te vas a preocupar por tu esposa, por darle todo lo necesario. Entonces las arras es un simbolismo de una garantía. Entonces el Espíritu Santo que está en tu corazón es el sello de garantía de que cuando Cristo venga en el rapto, tú vas a volar con Dios. Vas a volar con todos nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, como ahorita hicimos la pregunta, ¿tienes ese sello en tu corazón? ¿Estás sellado con la palabra de Dios? ¿Estás sellado con el poder de Dios? Vamos a ver otro verso, Efesios, adelantito, Efesios capítulo 1. Está Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 1, verso 21. Perdón, verso 13. Efesios 1, 13. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, otra vez las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Otro verso, 2 de Timoteo 2, 19. Adelantito. Seguida de Tesalonicenses. 2 de Timoteo 2, 19. Subraya este verso porque es muy importante este verso. Dice, 2 de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, o sea, los que están sellados. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando tú te arrepientes de todo corazón, cuando tú reconoces que eres un pecador, tú recibes ese sello de parte de Dios y nada ni nadie puede quitarte ese sello. Otra vez la pregunta, ¿tienes ese sello en tu corazón? ¿Cómo podemos saber que estamos sellados de parte de Dios? Como dice la Biblia, ¿va? El que robaba ya no robe más. El que era tranza ya no sea tranza. El que era mal hablado ya no sea mal hablado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Efesios también, sino la necesaria que sea para edificación. El que era fornicario ya no es un fornicario, el que era un adúltero ya no es adúltero. Esa es la diferencia de una persona sellada y una persona que no está sellada. De hecho, la Biblia nos habla en Gálatas, donde da la lista negra y la lista blanca, ¿va? Los que son guiados por la carne, ¿va? Manifiesta sobre las obras de la carne, son los que no están sellados. Pero los que andan en el Espíritu son los que sí están sellados. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo vives tú? ¿Estás sellado o no estás sellado? Efesios, otro verso, Efesios capítulo 4. De hecho, lo comenté ahorita, Efesios 4:29, aunque es el 30 el que vamos a leer, pero vamos a ver, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra, ¿qué? Corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y el verso 30, fíjense bien, dice, y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. No lo entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez la palabra de redención, ¿se acuerdan? ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Cristo.
el que pagó el precio de nuestra redención. Entonces estamos viendo de que un creyente, un cristiano, en el momento que se arrepiente, el Espíritu Santo viene a estar dentro de su vida, dentro de su corazón, y lo sella, lo confirma y le da un sello de garantía de que cuando Cristo venga, y así como cuando fue la última plaga, si tú estás sellado no vas a pasar por la gran tribulación, sino que vas a ir a reinar con Cristo por toda la eternidad. ¿Estás sellado o no está sellado? ¿Sabes quién sabe si está sellado o no está sellado? ¿Quién es el que sabe? Hay dos personas, ¿no es cierto? Es Dios y eres tú. Tú sabes mejor que nadie. Si estás viviendo una doble vida, sabes que no está sellado. Entonces eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis, cuando el ángel le dice, hey, le dice a los 4 ángeles, espérense tantito hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. La palabra siervo se define como un esclavo, alguien que sirve a otros. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Yo soy un esclavo ¿de quién? Del gobierno, vas a decir tú, ¿no? Del mundo, no. Somos esclavos de Cristo. Él es nuestro amo y nuestro Señor, y nosotros nos debemos a obedecerle, agradecerle a Él y vivir una vida de agradecimiento por siempre mientras tengamos respirar. Ahora, nos quedamos en el verso de Apocalipsis 7, en el verso 3. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Y oí el número de los sellados, fíjense bien, 144,000 sellados, de todas las tribus de los testigos, de todas las tribus ¿de quién? De los hijos de Israel, no de Roosevelt, parece que se llama, no de la Watchtower. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que estos siervos de Dios son judíos, son israelitas, no es la iglesia no está aquí en ese momento, la iglesia está donde, en el cielo. Muchos asemejan a estos 144,000 sellados con la iglesia, pero no, la iglesia no va a pasar por gran tribulación. De hecho, más adelante vamos a ver que los 144,000 aparecen de nuevo. Ahora, ¿quiénes van a ser estos 144,000 sellados? Van a ser 12,000 judíos, no judías, van a ser hombres que van a ser siervos de Dios, que se dice que ellos van a estar predicando el evangelio por todo el mundo. Van a predicar las buenas nuevas. Y es interesante que aquí en Mochis hay judíos, en Nicaragua hay judíos, en todo el mundo hay judíos. Y ellos, y ahorita hay aviones, hay muchas maneras de poder llegar, ellos son los que van a predicar el evangelio. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Y es interesante que aquí menciona 12 tribus de Israel. Y vamos a ver en el verso 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Ahora, es interesante que, ¿quién es el hijo mayor de Jacob, de Israel? ¿Quién sabe? Rubén, ¿no es cierto? Y es interesante que aquí se menciona en Apocalipsis, el primero que se menciona de la lista es la tribu de Judá. ¿Por qué será? Sí, porque de ahí viene ¿quién? El Mesías, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A lo largo de la Biblia existen diferentes listas, ¿no? Por ejemplo, aquí es interesante que primero se menciona a Judá, pero nos vamos a dar cuenta ahorita que no se menciona la tribu de Dan. No vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Pero si seguimos leyendo, dice, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12,000 sellados. Ahora, si nos fijamos ahí, no está ni la tribu de Dan y no está ni la tribu de Efraín.
Y es interesante que hay comentaristas que ellos expresan, no es un dogma para que nosotros lo creamos así, pero es interesante que la tribu de Dan fue una de las tribus que fue la que introdujo al pueblo de Israel a la idolatría, al paganismo, al homosexualismo, a todo lo horrible que había y que pudo entrar en el reino de Israel. Entonces es muy probable que por eso no se menciona aquí la tribu de Dan. Y también la Biblia dice en Oseas que la tribu de Efraín es dada a los ídolos, era una tribu idólatra. Ahora, muchos creen que es muy probable que de la tribu de Dan venga el anticristo. Muchos creen que de la tribu de Dan viene el anticristo. Ahora, según la Biblia, vamos a ver un verso que les he comentado yo en el libro de Daniel capítulo 11, verso 37. ¿Por qué muchos dicen que es muy probable que sea de la tribu de Dan el anticristo? Daniel 11, 37. Bueno, verso 36 y 37. Dice Daniel 11, 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí está hablando acerca del anticristo. Pero fíjense bien el verso 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ahora muchos creen que el anticristo va a venir de una tribu de Israel. Y muchos dicen que es muy probable que venga de la tribu de Dan, pero por sí o por no, nosotros no vamos a estar. ¿No es cierto? No nos vamos a enterar, vamos a estar ahí en el cielo. Ah, mira, ese es. Pero aquí dice del Dios de sus padres no hará caso. Y yo decía anteriormente, dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. También muchos dicen que es muy probable que el anticristo sea un homosexual. ¿Se dan cuenta cómo dice aquí? Es muy probable. ¿Por qué creen que el homosexualismo hoy más que nunca está creciendo? ¿Y saben qué? Se dice que en la nación de Israel más que nunca hay más homosexualismo, lesbianismo, prostitución en la nación de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible en el pueblo escogido de Dios? Pues si eso viene desde Sodoma y Gomorra, desde antes, desde los tiempos de Noé, el pueblo de Dios se corrompió. Entonces es muy probable que sea de la tribu de Dan, pero no es un dogma. ¿Me explico? Pero en aquel tiempo, dice la Biblia, nosotros lo veremos todo tal y cual es, a Jesucristo. Vamos a entender muchísimas cosas que no entendemos. Nosotros no podemos entender todo el libro de Apocalipsis y no podemos ir más allá de lo que Cristo enseñó. Pero basándonos en la Biblia, dice que del Dios de sus padres no hará caso. Entonces la tribu de Dan fue la que introdujo al pueblo de Israel en la idolatría. Lo puedes ver en el libro de Jeremías, lo puedes ver en el libro de Jueces. Pero también la tribu de Efraín no aparece ahí, que dice el libro de Oseas 4:17 que es dado a los ídolos. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Vamos a ver Apocalipsis 14, vamos a ver otro verso, que ahí vuelve a repetir acerca de los 144,000. Apocalipsis 14, verso 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son los 144,000 que no se van a casar, van a ser vírgenes. Ahora, los testigos de Jehová han dicho esa gran mentira que ellos son los 144,000. Hace muchísimos años, cuando ellos iniciaron su falsa religión, su secta diabólica, porque es una secta diabólica, porque ellos minimizan a la persona de Jesucristo, al Dios de todos los dioses, a Jesucristo. Y ellos decían que eran 144,000 los que se iban a salvar. Pero para lo que sucedió fue que ellos no se dieron cuenta que son más de 144,000. Miles de personas, de testigos de Jehová por todo el mundo, contaminando casa por casa.
Y después ellos, no, es que van a ser solo 144,000 los que van al cielo, y empiezan a cambiar. Pero si tú les preguntas de qué tribu son ellos, ¿de qué tribu serán? No son israelitas. ¿Son de qué tribu serán? Yo me preguntaba, dije, o sea, ellos han de ser de una tribu del Yaqui, ¿no es cierto? Han de ser una tribu Yoreme. Y estuve viendo cuáles tribus hay aquí en Sinaloa, hay muchas. Hay una tribu que se llama los Tahues, los Totorales, los Sisimés, los Pacaxes, los Achures, los Tamazulas. Pues de alguna de ellas han de ser los testigos de Jehová que andan aquí alrededor, pero no son de la tribu de Israel, no son de ninguna tribu de Israel, ¿no es cierto? No son judíos ellos. ¿Cómo tuercen las escrituras? También estaba viendo que hay tribus urbanas. ¿Quién conoce las tribus urbanas? Hay los emos y cuánta cosa, ¿no? Pues muchos son de eso. Pero no pertenecen. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos ¿qué? Gentiles. Somos de otros pueblos, de otras naciones, de otras tribus. Ahora, sigue diciendo aquí en Apocalipsis 7, en el verso 9, fíjense bien. Entonces ya vimos quiénes son los 144,000, van a ser siervos de Dios que van a estar alrededor de todo el mundo anunciando el evangelio, predicando que la salvación es de nuestro Dios, como vamos a ver ahorita. Ahora, muchos creen que no va a haber una segunda oportunidad, pero en la gran tribulación, ¿usted cree que va a haber una oportunidad más para aquellos que no reconocieron a Cristo? ¿Usted qué dice? Va a haber una segunda oportunidad. Ah, pues qué bien, pues nos esperamos, ¿no? ¿No es cierto? Muchas personas, no, pues yo he escuchado personas y muchos tienen esa mentalidad, no, mira, sí, ya sabes, yo me espero y no me voy a dejar marcar, voy a hacer un túnel como aquel, ¿no? Y me escondo y nadie va a encontrar, ninguna persona se va a poder esconder, vas a estar rastreado por todo el mundo. Digo, van a estar rastreados los otros. Pero va a haber una oportunidad. Muchos no creen que va a haber una segunda oportunidad. Ahora, muchas personas creen eso y piensan, no, pues yo me espero la gran tribulación y yo vivo mi vida. Pero ¿quién le dice a las personas que pueden morir hoy, antes del rapto? Nadie sabemos cuándo vamos a morir, ¿no es cierto? Y muchas personas están desperdiciando su vida viviendo en los placeres del mundo, no adorando a Dios. Si alguien supiera si tú y yo supiéramos cuándo vamos a morir, pues hiciéramos muchas cosas, ¿no? O dejáramos de hacer ciertas cosas. Pero muchas personas dicen, yo me voy a esperar a la tribulación, a la gran tribulación. Pero fíjese cómo sigue diciendo aquí, en el verso 9, otra vez la palabra, después de esto, o sea, metatauta es la palabra en el griego, ya es vuelta a la página. Pero fíjense bien aquí, dice, después de esto, después de los 144,000 sellados, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Es interesante que multitudes de personas van a ser salvas también en la gran tribulación. No solamente los 144,000 como dicen los testigos de Jehová. Aquí vemos una gran multitud de todo pueblo, lengua. Aquí tenemos un hermano que viene de San Francisco, ¿no? Es descendencia japonesa. Yo soy de la tribu por allá. Venimos de diferentes lugares, de diferentes pueblos, de diferentes tribus, como dice aquí, pero no de las tribus de Israel. Pero hemos sido salvos. Y luego dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿cómo clamaban a gran voz diciendo? La salvación es, ¿de quién? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿De quién es la salvación?
Muchas personas creen, no, pues yo no me dejo marcar en la mano ni en la frente, me dejo decapitar y ya la hice. No es porque Él quiso salvarse, sino es porque la salvación pertenece a Dios. Porque ellos tienen que reconocer que Cristo es el Cordero que fue inmolado. Ellos tienen que reconocer que necesitan su Salvador, no es por sus propias fuerzas. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que nosotros hemos sido salvos no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, que la salvación nos la ha dado Dios. No es que nosotros la hayamos querido, sino es porque Dios nos las ha dado. Tú y yo no buscábamos a Dios, dice la Biblia en Romanos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Quién buscaba a Dios de nosotros antes de ser cristianos? Nadie. La gracia de Dios nos alcanzó y nos ofreció el perdón. Y cuando el Espíritu Santo nos convenció y entró a nuestra vida, tu vida cambió. Y Él te selló con su Espíritu Santo. Pero aquí dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿A quién pertenece la salvación? No pertenece la salvación a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a San Pedro, al Papa. A ninguno pertenece la salvación. La salvación pertenece a Dios solamente. Jesucristo murió en la cruz. María no la crucificaron en la cruz. El apóstol Pedro sí lo crucificaron al revés, pero no fue para limpiarnos de pecado. La salvación es de Cristo. Mire cómo dice la Biblia en Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es el nombre en el cual podemos ser salvos nosotros? Su nombre es Cristo, Jesucristo. La salvación pertenece a nuestro Dios, no al hombre. La salvación es de Dios, es un regalo gratuito, es un regalo dado de parte de Dios. Ahora, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? La religión. Calvary Chapel, Capilla Calvario. ¿Quién es? Jesucristo hombre, 100% Dios, 100% hombre. La salvación es de Jesucristo, no hay otro nombre, hay un solo Dios. Pero el hombre se ha complicado la vida, el hombre ha creado y en vez de adorar al Creador, está adorando a las cosas creadas por el Creador, está adorando a las imágenes. Cuando la Biblia dice el Salmo 115, los ídolos que el hombre fabrica tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan, tienen que ser cargados de aquí para allá, y si se tropieza aquel que lo está cargando, ¿qué sucede? Se quiebra y se les acabó su Dios. Pero nuestro Dios está en los cielos, como dice el Salmo 115. Él está vivo. No necesitamos verlo físicamente para adorarlo, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora sigue diciendo aquí en Apocalipsis, para terminar en Apocalipsis capítulo 7, nos quedamos en el verso 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está donde, sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Jesucristo fue el instrumento del perdón. Jesucristo fue hecho carne para vivir y morir por ti y por toda la humanidad. Verso 11 dice, Apocalipsis 7:11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Se acuerdan la palabra adorar? ¿Qué significa? Besar la mano como el perro lame la mano de su dueño.
rendir homenaje, postrarse, pero en una actitud de corazón, no solamente físicamente, ¿va?, sino de una actitud de humildad. Dice el verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y el verso 12 dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, que significa la justicia, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Se dan cuenta? Uno de los ancianos le pregunta a quién, a Juan. Oye, ¿tú sabes? Y entonces Juan le contesta, el verso 14, yo dije, Señor, tú lo sabes. O sea, quiere decir que si hubiera sido la iglesia, Juan se hubiera dado cuenta que era la iglesia. La iglesia no va a pasar por gran tribulación. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, ¿en dónde? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una pregunta, ¿cuándo tú has lavado ropa con sangre? Una ropa blanca. Cuando tú lavas, ¿va?, tu ropa y que lavas ropa blanca y se te cayó por ahí una playera roja, ¿cómo te quedan las demás? Rosa, toda manchada. Es impresionante, pero la sangre de Jesucristo es el mejor detergente que puede limpiar, o es el único detergente que puede limpiar la mancha del pecado con sangre, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y aquí vemos que, como dice la Biblia, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. La sangre de Cristo te hace limpio, porque la única manera de poder entrar al cielo es limpio, y tú y yo no podemos limpiarnos solos. Necesitamos a Jesucristo que venga y lave con esa esponja llena de sangre de su cuerpo y te limpie todo tu cuerpo, todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, para que puedas entrar a su presencia. Tú has sido limpiado por Jesucristo. Tú has dejado que Él te limpie, que Él te lave. ¿Recuerdas cuando aquel leproso se acercó a Jesús? Señor, sáname, ten compasión de mí. Y él le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Qué le contestó? Si quiero, sé limpio. Jesucristo quiere limpiar a toda persona que se arrepienta de todo corazón. Sigue diciendo aquí el verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es importantísimo darnos cuenta que cuando tú y yo estamos en el cielo no vamos a estar rascando el arpa nomás, sino que vamos a estar haciendo, sirviendo al Señor. Cada que tanto tiempo, día y noche, toda la eternidad. Y es impresionante que si tú y yo no servimos aquí en esta tierra, si no aprovechamos en este momento el servir a Dios, no creo que podamos servir a Dios allá. Jesucristo vino a ponernos el mejor ejemplo de servicio, ¿se acuerdan? Él antes de morir se ciñó la toalla y empezó a quitarle los zapatos, los guaraches, empezó a ver los pies de Pedro. ¿Te los imaginas, los pies de Pedro, pescador? El apóstol Pedro tuvo que dejarse lavar por el maestro. Ahora la pregunta sería, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a Jesucristo? ¿A qué hemos sido llamados nosotros? Dios nos salvó, no por obras, para que nadie se gloríe, pero Dios quiere que tú y yo le sirvamos. No venimos a la iglesia a estar de espectadores, ¿no es cierto? Cuando tú y yo venimos a la iglesia, ¿con qué mentalidad, con qué mente venimos a este lugar? Cuando tú y yo venimos a la iglesia pensando, yo voy a dar, yo voy a servir, es diferente a que cuando tú y yo venimos, voy a ver qué me dan los hermanos, voy a ver qué rollo, voy a ver qué, a sentarnos, a ver qué me dice el pastor, a ver. No, es más bienaventurado, ¿qué dijo Jesucristo? Es más bienaventurado dar
y recibir. Hasta el boxeador lo sabe, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hasta el boxeador sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Y nosotros como creyentes debemos de saber eso. Terminamos con este verso, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Wow, o sea, ya no vamos a tener calor. ¿Cuántos ya están prendiendo los aires en su casa? Sin lavarlos, ¿no? Porque ya nos ganó el calor. Y voy a terminar con el verso 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Lo más hermoso que vamos a tener allá en el cielo no va a ser que vamos a caminar por las calles de oro, que no va a haber llanto ni todo eso, sino que vamos a estar pastoreados por el Cordero de Dios. El Salmo 23, como dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Él va a confortar nuestros corazones y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, ¿qué dice ahí? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A veces pensamos que enjugar es bueno, va a agarrar y enjuagar, ¿no? ¿Qué será enjugar? Los ojos, tus lágrimas. Esta palabra enjugar, en la definición en griego es frotar para borrar. ¿Puedes entenderlo? Enjugar es frotar. ¿Para qué? Para borrar. Cuando tú lloras, cuando tú derramas lágrimas y que a veces tú lloras solo, hay una canción de un hermano que dice, si esta almohada hablara, ¿qué diría de mí, va? Porque ahí a veces lloramos en la almohada, ahí derramamos lágrimas, pero vemos de que cuando tú y yo lloramos, lo que hacemos ¿qué es? Secarnos las lágrimas, y más cuando vemos a alguien que va a tocar la puerta o que viene, no, que nadie me vea llorando y estamos secándonos. Entonces enjugar significa frotar para borrar o eliminar, secar. Esa es una de las más grandes promesas que tenemos también de parte de Cristo, que Él va a frotar tu rostro y te va a secar tus lágrimas. Él va a agarrar sus manos, que son el mejor pañuelo que pueda haber en este planeta, y Él secará nuestras lágrimas. Te pregunto, ¿cuántas veces has llorado? Es más, nacimos llorando, ¿no es cierto? Nacimos llorando y muchas veces personas mueren llorando y vivimos la vida a veces llorando. Te pregunto, ¿cuántas veces lloraste esta semana? ¿Cuántas veces algo afectó a tu vida? ¿Cuántas veces tú al recibir una noticia de un familiar o de falta de trabajo, de alguno de tus hijos, qué sé yo, cuántas veces has llorado esta semana? Yo no sé cuántas veces tú lloraste esta semana, ni tú sabes cuántas veces lloré esta semana. Bueno, yo lloré ahorita, siempre lloro cuando estoy cantando. Pero ¿cuántas veces lloraste? Pero Dios tiene esa promesa que Él va a secar tus lágrimas. Es el mejor padre que podamos tener, es el mejor amigo. Y yo no sé por qué tú estás sufriendo, por qué tú estés pasando, pero esta es una palabra de esperanza, de promesa, de que Él conoce tu vida y de que Él va a secar, va a frotar tu rostro con sus manos, las mejores manos de todo el mundo. Las mejores caricias de todo el mundo están en las manos de Jesucristo. ¿No es cierto? Cuando Él toque tu rostro y seque tus lágrimas y te diga, ¿sabes qué? Aquí estoy yo para pastorearte, para consolarte, para ayudarte, para abrazarte. Entra en el gozo de tu Señor. Cualquier cosa por la cual tú estés sufriendo, porque todos lloramos. O habrá algún corazón duro, de piedra, que jamás ha llorado. Como las canciones, ¿va? Los hombres no lloran. Pero Dios no desprecia ni desecha un corazón contrito y humillado. Así que si tú estás llorando, a lo mejor no has llorado físicamente, pero tu corazón está llorando. Muchas madres de familia lloran en su corazón. Muchas madres de familia sufren por dentro. Y más las madres que no quieren que sus hijos se enteren.
pero necesitamos las manos de Jesús. Ahora, no debemos por qué esperar llegar allá, porque Cristo está aquí. Él está vivo, Él está con su iglesia, Él está con su novia. Él se pasea en medio de los 7 candelabros, ¿recuerdas? Y Él está en tu corazón para sanar tus heridas, para secar tus lágrimas. Y eso es lo mejor que tú y yo podamos tener. El consuelo y tener el sello de garantía de la salvación en tu vida. Amén. Así que si tú estás sufriendo en este día, pídele a Dios que Él te ayude, que Él te preserve y que Él te proteja y te dé el ánimo que tú necesitas. ¿Sabes qué? Yo no te puedo ayudar. ¿Se entiende? Yo no puedo ayudarte. El único que puede hacerlo es Dios. Yo no puedo sanarte. Yo no sano a nadie. El que sana es Dios. Pero sí puedo orar por ti. Sí puedo poner mi mano sobre ti y orar por ti. Pero solo Dios puede hacer esa obra.